Muy bien, a continuación presentamos el panel número 4, Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible en Argentina. Modera este panel Hugo Álvarez Sáez, ex gerente de Asuntos Legales en CONICET, y participan del mismo Sebastián Acevedo, Master in Public Administration in International Development de la Universidad de Harvard, Néstor Camilo, director de Cloud Adoption en el sector público para Latinoamérica, Karina Pese, predicción clínica en Hospital Italiano, cofundadora y CCO en AIRA 10.0, Pablo Linkiewicz, Chief Data y Analytics Officer en Naranja X Argentina, Alejandro Lastra, director de Regulación y Asuntos Públicos en Telefónica Argentina. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar comienzo a este cuarto panel. El cuarto panel está orientado hacia la IA para el desarrollo sostenible en Argentina. Hay preguntas indicativas que, se pueden tomar laxamente, pero son una guía. Y la guía es, ¿qué impacto puede tener la IA en Argentina? Como abarcativa, es como todo. ¿Cómo puede contribuir con la reducción de las desigualdades, el cuidado del medio ambiente? ¿Qué soluciones aporta la IA para el sector público? ¿Qué ejemplos concretos de aplicación de inteligencia artificial tenemos en Argentina? Ejemplos concretos. ¿Cómo democratizar el acceso a las capacidades de la inteligencia artificial? Estas preguntas orientadoras están referidas a este panel que, un poco a diferencia de los anteriores, forma parte de exponentes de lo que me atrevería a llamar casos de éxito aplicativos. Casos en los que la inteligencia artificial está viva, actuando, mostrando sus dos lados. El lado claro, brilloso, virtuoso, el lado oscuro que todos tememos y que tenemos que desmitificar. Nos acompañan expertos, lo suyo, diría primeras figuras. ¿Y qué van a hacer por nosotros? Nos van a ayudar a entender cómo es posible cómo es posible salir de la avaricia institucional de atesorar conocimientos y dejarlos blindados dentro de cada institución, y cómo los podemos abrir, cómo los podemos difundir, cómo los podemos poner a disposición para que el conocimiento llegue al ciudadano, llegue a la ciudadana, que el conocimiento no quede atesorado en la institución, que el conocimiento salga y que ese conocimiento sea tomado por la empresa y que la empresa lo ponga al servicio de su público. Estos casos, insisto, me atrevo a calificar casos de éxito en desarrollos sostenibles de distintos sectores. ¿Para qué? Para encauzar el potencial transformador de la inteligencia artificial hacia el bien común, en un encuentro de soluciones inteligentes. Inteligentes, inteligencia artificial y inteligencia humana, de inteligencia biológica, de inteligencia, en definitiva, en la interacción público-privada. La interacción público-privada es un poco el eje y lo que de alguna manera llama también a la creación del Centro Argentino Multidisciplinario de Inteligencia Artificial. Que aporten un ecosistema científico-tecnológico dinámico, que aporten al desarrollo de talentos y que estos talentos aporten a la reconversión productiva de la economía del conocimiento.
nos acompañan Sebastián Acevedo, primero a mi izquierda. Sebastián Acevedo, hemos compartido algunas cosas, con Néstor, y en Boston, en lo que fue la última experiencia de encuentro presencial antes que cayera la pandemia. Después nos quedamos todos encerrados. Estamos ahora de nuevo acá, parece mentira, 2 años, pero estamos, bueno, maravilloso. Sebastián es Master in Public Administration and International Development de Harvard. Es co-founder y CEO en Memorable, versión en español. Sebastián fue consultor en estrategia de datos para el Banco Interamericano de Desarrollo. Él diseñó proyectos de Machine Learning para el desarrollo en diferentes países de Latinoamérica. Fundó Tecal, una empresa de inteligencia artificial para el desarrollo, y actualmente es CEO de Memorable, como dijimos, una startup que predice el impacto de imágenes y videos y ciencias cognitivas con IA. Tiene un máster en la Escuela de Gobierno de Harvard. Y bla, bla, bla. Sebastián. Bueno, gracias. Gusto. Y sí, iba a decir lo mismo. La primera vez en 2 años que doy una presentación así en vivo. Así que me traje el machete y todo. Bueno, nada, un gusto estar acá. Mi perfil es ecléctico, hice un montón de cosas en diferentes sectores. Estuve en el BID impulsando ecosistemas de innovación, trabajando en estrategias de datos. Después me fui a hacer mi propia empresa, donde financiamos mucha investigación aplicada a problemas de desarrollo. Y después me fui a una empresa en la que estoy ahora, que también fundé, donde básicamente también financiamos muchísima innovación y desarrollo para problemas del sector público en este caso, y para empujar ciencia básica también en el espacio cognitivo. Entonces, reflejando mi perfil, mi charla también va a ser ecléctica y va a tener un montón de cosas, pero el punto principal me parece es que nos deberíamos enfocar un poquito en el ecosistema, en mi visión, porque muchos de los problemas que tenemos son muy básicos para el avance de esta disciplina. Vienen mucho alrededor de cómo pensamos en los datos y quién piensa en datos y quién no piensa en datos y qué espacio le damos a eso, porque en esencia trabajar con esta tecnología implica una visión fundamental de que basar las decisiones en datos es importante y que no podemos venir acá a sentarnos y hablar de cualquier cosa, acá o en cualquier espacio privado, público, y eso me parece que está por debajo de todas las decisiones de carrera de las diferentes personas que entran o no entran en esta industria, de inversión del sector privado, de inversión del sector público. En el fondo todo depende de eso y por eso mi mensaje principal va a ser: como ecosistema ganamos todos y trabajamos juntos, y ojalá que podamos pensar en las sinergias, porque es una suma variable realmente, no es tanto una suma cero, me parece, como quién se lleva más de la torta de los recursos que hay en dinero o en personas, ¿no? En profesionales. Estoy acá por Tecal, una empresa que hacía innovación en temas de desarrollo. Y ahora, como decía, desde Memorable, la empresa en la que estoy ahora, invertimos más o menos un 80% de nuestro presupuesto en investigación y desarrollo. Todos los problemas que empezamos nosotros no sabemos si los vamos a poder terminar. Literalmente no sabemos si vamos a lograr hacer deployment con empresas y demás, pero estamos haciendo que el sector privado logre financiar. Nosotros somos sector privado, pero estamos logrando que ellos nos ayuden a financiar ese empuje de la frontera de conocimiento que estamos generando en Computer Vision, en generación automática de contenido y en cómo funcionan los procesos cognitivos detrás de la memoria y de la atención. Entonces, un primer mensaje nos invitaría a todos a pensar en cómo generamos esas sinergias y cómo aprovechamos esa ola de inversiones que viene del sector privado, y por ahí no pensar tanto en acá hay dinero y ellos me van a sacar recursos, sino cómo hacemos para fomentar eso. Nosotros, este es un dato aparte, en el próximo año y medio tenemos proyectado una inversión de $2 millones en investigadores que estén exclusivamente trabajando en temas de Computer Vision, y nos cuesta muchísimo pensar en quién nos va a ayudar con eso. Pero nos encantaría tener a alguien que nos vincula mejor con el sistema de innovación del país para poder decir, bueno, podemos trabajar en conjunto con este laboratorio. Eso no es nada nuevo en ninguna parte del mundo. Tenemos mucho vínculo con CSAIL, el grupo de MIT, el laboratorio de Computer Science AI, de computación e inteligencia artificial. Y ahí gran parte de los investigadores de doctorado están financiados por proyectos
que son de relevancia para las empresas como Facebook, como Google. Ellos financian un montón de estas investigaciones. Algo se puede publicar, algo no se puede publicar, pero hay una integración mucho más productiva que multiplica, ¿no? Entonces, y nos invitaría a todos a no pensar en, bueno, que haya dinero, porque igual es poco para una empresa grande, porque eso no construye un sistema sostenible y que crece. Lo que construye de verdad un sistema sostenible es alinear los incentivos de todos, ¿no? Entonces, a mí personalmente, y me serviría mucho a mi empresa en particular, que pudiéramos vincularnos mucho más y saber a quién puedo ir dentro del sistema de innovación y ciencia del país para que nos ayuden con los desafíos de ciencia que tenemos y para los que conseguimos el financiamiento, porque estamos acercándolo a un problema fuerte para el sector privado. No sé cuánto tiempo tengo, ya debo llevar unos buenos la mitad de la charla, pero esto era sobre impacto. Sí. Una aclaración es que si uno está empujando el conocimiento sobre estas cosas, entonces está generando impacto. En la ciencia estamos generando oportunidades de trabajo de calidad y demás. Pero quiero hablar un poquito de la experiencia cuando estábamos haciendo ciencia para políticas de desarrollo. Y ahí tenemos algunos casos, trabajamos con el BID en, por ejemplo, un sistema de recomendaciones para pymes que les ayudara a diversificar los destinos de exportación y los productos sobre los que querían trabajar, dadas un poco el sistema de ventajas competitivas actual del país y las cercanías. Hay mucha evidencia en la economía de la complejidad de que si avanzás hacia actividades cercanas en las que sos bueno, básicamente tenés más probabilidad de éxito. Es muy razonable. Pero a escala eso puede ayudar a tomar decisiones de cómo se diversifica la economía de un país de manera exitosa. Ese es un ejemplo, hemos trabajado en un montón de otras cosas más. Me parece que lo importante en el evento en el que estamos no es tanto mencionar un montón de casos de éxito, porque eso se encuentra en todos lados, sino hablar de los facilitadores de que aparezcan esos casos. Y a mí me pasó que teníamos un equipo espectacular, y voy a compartir la experiencia súper abiertamente y súper, sí, de manera directa. Nosotros teníamos un equipo muy bueno, con gente muy validada en términos de lo que decían, desde los albañiles que estaban haciendo el backend, que es extremadamente importante y hoy son los más difíciles de conseguir en mi experiencia. A nosotros nos cuesta mucho más conseguir gente de web dev y de backend que de data science. Pero no quiero decir que no sea importante, pero digo, el mercado está pagando mucho más porque hay una demanda fuerte. Teníamos un equipo muy bueno, teníamos gente interesada del otro lado, pero no se daban algunas cosas y quiero traerlas acá porque posiblemente si nos enfocamos en eso podemos ayudar a construir una agenda de innovación en políticas públicas que sí pueda crecer fuerte en línea con la oportunidad que hay desde el desarrollo tecnológico, porque hoy se pueden hacer muchas cosas mejor. Y la primera era los datos, se mencionó en el panel anterior. Y es una picardía, porque en parte es un problema de inversión, de que el dato administrativo a veces no está listo para ese análisis, pero en parte es un problema de confusión de los equipos legales, de que no se hacían los esfuerzos para ver si realmente este es un problema, compartirte estos datos o no, en qué condiciones. Nosotros dimos 1000 alternativas a cantidades de agencias públicas para que nos dieran datos, y era muy difícil, pero era porque alguien se sentaba y honestamente mi impresión era que la persona que estaba del otro lado no tenía muy claro cuáles eran los límites. Nos hablaban de datos personales que no eran datos personales, no conocían los mecanismos técnicos para compartirnos la data y mantenerlo en un entorno observable para ellos. Entonces, me parece que si aprendemos un poquito y si generamos alguna capacidad transversal en el Estado o algún mecanismo de consulta de cómo puedo compartir mis datos de manera segura, entonces va a ayudar a que esos pasitos productivos se puedan dar sin tanto problema. La inversión en datos, ya todo el mundo la conoce, la falta de inversión, y creo que está asociada al mindset que mencionaba al principio de no pensamos en datos, no pensamos que es importante, no invertimos en la recolección de los datos. Pero sin esa infraestructura, me acuerdo de una charla hace mucho tiempo con Néstor de, sí, podemos hablar un montón de modelos, pero si no tenés esa infraestructura básica hecha, entonces, ¿qué podemos hacer? Y para eso necesitamos el cambio de mindset de que la gente entienda que esto vale, que va a haber dinero asociado a esto. Hay un problema de voluntad de pago también con el que nos encontramos mucho, una cultura un poco antiempresa en muchos organismos públicos que a nosotros nos daba, también era una lástima, porque nosotros les habríamos ayudado a ahorrar mucho dinero, a hacer las cosas mejor, tener mejores resultados, que es lo que querés cuando al final estás ahí. No importa quién te ayuda a hacerlo, si lo podés hacer mejor. Tenés poco tiempo, tenés que hacerlo rápido. Eso me parece que también es un tema asociado a la cultura de cuánto entendemos que nos puede dar valor los datos, cuánta confianza tenemos en eso. Y por último, y ya dejo, después tenemos muchos temas de talento e inclusión que puedo tocar después si sale. Pero los procesos de contratación para nosotros eran muy difíciles. Y si querés habilitar innovación, entonces
tenés que poder interactuar con startups de manera productiva y de manera que la startup tenga incentivos para trabajar con vos, porque para la startup es un juego de supervivencia. Y si no es una startup, es una empresa enorme, entonces, bueno, tiene otras dinámicas de innovación, que tomaría un montón de tiempo meternos en eso, pero si se facilita un poco el proceso de contratación y se cuenta, Canadá tiene un caso espectacular de un sistema de vetting de empresas que trabajan con datos que ayuda a que todas las personas que están comprando, interactuando con un sistema de inteligencia artificial, no tengan que hacer de nuevo toda la tarea de ver si tiene las metodologías correctas, de ver si tienen los mecanismos de seguridad correctos, si los datos no están sesgados, etcétera, sino que hay un mecanismo de aprobación un poco general que habilita la compra transversal dentro del Estado. Y eso es espectacular porque tiene muchas economías de escala. Y en el fondo es lo que hacen las grandes empresas. Yo ahora le vendo a L'Oreal, le vendo a Unilever, y cada marketer al que le vendo, cada persona de investigación de mercado al que le vendo, no pueden estar investigando mi metodología y asegurándose de que yo cumplo con todas las normas. Es básico. Pero sin embargo es lo que se espera de un funcionario público que está hoy comprando un sistema de inteligencia artificial o un servicio de análisis de datos. Entonces tenemos que ayudar a resolver eso, pues es muy complejo y los riesgos son muchos y no son solo sesgos, es muy complejo y hace falta conocimiento legal, conocimiento de ética y también mucho conocimiento de la parte técnica, porque el sesgo al final es una cosa que se estudia matemáticamente. Y todo eso junto no dan las inversiones para que lo tenga todo el mundo, hay que tener algo coordinado. Bueno, y voy a cortar acá porque si no me voy a extender hasta el infinito. La conclusión, de nuevo, me parece que si nos podemos apoyar en las sinergias, es muy duro, el mercado es muy duro, pero si podemos encontrar los incentivos y las fuentes de dinero para multiplicar, del lado de generar más talento, de poder invertir en datos y de reducir la información falsa, entonces eso serviría un montón. Y si hablamos seriamente sobre esto, sin como tanto imperativo moral de que no prestaste atención a esto, sino ayudarnos un poquito más, me parece, en mi experiencia en este espacio, ayudaría un montón. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Y justo en tiempo. Bueno, un panel multietario. Sebastián, ahora va a continuar Néstor Camilo. Y esto no es imputativo, pero Néstor tiene 37 años de experiencia en tecnología de la información. Tecnología de la información, 37 años para atrás. Hace algunos que hace 2 años no teníamos, pero ni idea. Bueno, Néstor es director de Cloud Adoption en el sector público para Latinoamérica de Oracle. No es un tema menor. Su experiencia en tecnología de la información con especial foco en transformaciones digitales, inteligencia artificial, cloud, smart city, big data, Internet of Things y ciberseguridad. Liderando un equipo que trabaja con los principales organismos de gobierno de Latinoamérica, ayudándolos en su jornada, su acceso a la nube con buenas prácticas, resolución de problemas, gestión de sus contratos e identificando nuevas cargas que puedan ser migradas o desarrolladas nativamente en la nube pública con Cloud Customer. Néstor, puedo seguir, pero prefiero escucharte. Bueno, gracias. Uy, un montón de eco. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Para mí, igual que Sebas, es el primer congreso donde empezamos a vernos nuevamente las caras. Un placer. Yo hace 25 años que estoy en Oracle, dicen que tengo la camiseta pintada, no estoy tatuado, pero bueno, llevo muchas cosas dentro de la empresa y me gustaría empezar por algo que se tocó en el panel anterior, que el tema de la capacitación, ¿sí? que para mí es fundamental. Desde Oracle hace un montón de años que tenemos un programa Academy donde le damos acceso a escuelas primarias, secundarias, universidades, les ayudamos a entrenar a los docentes y les damos acceso gratuito al cloud, un programa cero costo y donde dentro de esos programas hay administración de base de datos, hay Java y también hay inteligencia artificial. O sea,
podemos empezar a formar, obviamente, no niveles de investigadores, pero sí en niveles de gente que pueda implementar, ¿sí? Los famosos albañiles que estábamos hablando, desde el muy inicio de las carreras. Adicionalmente, en Latinoamérica inventamos un programa para tratar el tema de diversidad y de equidad. ¿Sí? Se llama One, Oracle Next Education, donde becamos a jóvenes, mujeres y hombres con un programa buscando mucha diversidad para chicas y chicos que han ido a escuelas públicas o que han tenido becas en sus inicios de carrera, y les damos un entrenamiento de 6 meses, sí, de nuevo, en tecnologías, programación front-end, programación back-end, inteligencia artificial, bases de datos, y después los relacionamos con nuestros socios, ¿sí? Nuestras startups, nuestras empresas desarrolladoras y nuestros clientes, para poder, de nuevo, traer esa mano de obra que hace falta un montón, ¿no? El nivel de demanda que tenemos, tanto nosotros como nuestros asociados, es enorme y cuesta mucho formarlo. Entonces, bueno, esta es otra forma con que lo estamos haciendo. En Argentina cerró la inscripción la semana pasada, 3.500 personas para este programa. La tercera cuestión que para mí es importantísima es cómo hacemos la transferencia de conocimientos, ¿sí? Entonces, yo y muchos estamos acostumbrados a hablar que la inteligencia artificial es muy difícil, que los proyectos llevan muchos años. Y la verdad es que sí, hay proyectos muy complejos que llevan muchos años y hay cosas que se pueden hacer muy fácil y en muy poco tiempo, ¿sí? La industria avanzó un montonazo en los últimos años con cosas como el AutoML, que permite que con 3, 4 clics uno pueda aplicar inteligencia artificial sobre datos y no necesite un doctorado. Lo puede hacer cualquier persona que sabe manejar un browser. Pero la mayoría de la gente no sabe que esto existe. La mayoría de la gente no sabe que es un algoritmo, no sé, de regresión o cómo hacer una clasificación. Son cosas recontrabásicas, ¿sí? Yo las explico en un curso que les suelo dar a las startups y a escuelas secundarias, escuelas primarias, en 2 horas. Realmente se aprende fácil, se puede aplicar muy rápido, pero está faltando que eso llegue al mercado. Entonces, parte de los proyectos que tenemos en Oracle a nivel de América Latina es justamente un modelo donde hablamos con un sponsor de negocio, identificamos un problema que se puede resolver con datos, no un problema hipercomplejo, un problema relativamente sencillo, pero que se puede resolver con datos y que se pueda usar para aplicar como primer paso en su introducción a la inteligencia artificial. Y luego que en 2 o 3 días armar un prototipo y mostrar que se puede hacer. Y luego que ponerlo en producción en un par de semanas. Cosa que en la mayoría de los proyectos que vemos suena a magia. Pero no es magia, es usar la tecnología fácil para empezar a girar la rueda, ¿sí? Esto es un programa que lo hacemos con el sector privado, pero también con el sector público, ¿sí? Sin costo para ninguno de nuestros clientes, vamos, los ayudamos y en el medio los vamos capacitando para que den los primeros pasos. Después, obviamente, van a aparecer problemas mucho más complejos que van a llevar mucha cantidad de tiempo, pero tener un primer programa de inteligencia artificial exitoso, un primer proyecto exitoso en la empresa, que eso empiece a mostrar que es realidad, que se puede implementar, que la gente se interiorice de cómo se hace eso, para nosotros es un paso fundamental. Bueno, y por último, para mí uno de los elementos claves es formar ecosistemas, ¿sí? Y en eso nosotros estamos con un programa que se llama Oracle for Startups, que es un programa que hacemos para apoyar a las startups en su evolución, ¿sí? Y fundamentalmente lo que tratamos de darles es, por un lado, apoyo en la distribución, en la discusión del negocio, entender cómo va a funcionar su proyecto, quiénes pueden ser sus clientes, pero sobre todo alcanzarlos a
ayudarlos a alcanzar a esos clientes, ¿sí? Ya sea en el sector privado o en el sector público, y bueno, y por supuesto que traten de usar lo mejor de la tecnología, ¿no? Entonces, para eso hacemos bootcamps, hacemos actividades que permiten, digamos, relacionarnos con empresas, digamos, que están en sus primeras estadías, y que esto se puede potenciar un montón, ¿sí? Ejemplo de esto, me acuerdo, vamos, hace un par de años empecé con una de ellas, una empresa argentina, y después me la terminé encontrando brindando servicios para gobiernos en otros países, ¿no? Y la verdad es que esa cuestión de que uno va formando el ecosistema, nutriendo de ideas y viendo cómo eso trae la posibilidad de hacer más negocios, creo que es un gran motivador para la mayoría de las empresas. Así que bueno, es un resumen, Hugo, y dejamos un poquito de tiempo para seguir con la conversación. Sí. Néstor, gracias. Vamos a seguir ahora en orden con Karina Pese. Karina es doctora en medicina, especialista universitaria y magíster en mastología, es magíster en dirección de centros sanitarios por la Universidad de Barcelona. Su tema es la predicción clínica en el Hospital Italiano, founder y CCO en AIRA 10.0. Ella es jefa del área de diagnóstico e intervencionismo mamario del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es cofundadora, como dijimos, de AIRA 10.0, análisis de riesgo con inteligencia artificial, que es un sistema de clasificación de riesgo y prevención de complicaciones en cirugía plástica. Karina, tenés la palabra. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, a los organizadores por formar parte de este panel, que la verdad es un honor para mí. Quiero celebrar este foro multidisciplinario en donde se sientan los cimientos de lo que va a ser la implementación y desarrollo de inteligencia artificial para la República Argentina. Para quienes no me conocen, quiero contarles que yo soy médica, vengo del ámbito de la salud. Soy ginecóloga, obstetra, mastóloga, tengo más de 20 años de experiencia en el sistema de salud y estoy trabajando en el Hospital Italiano de Buenos Aires, liderando la sección de diagnóstico e intervencionismo mamario. En estos últimos 4 años me ha tocado participar en un grupo multidisciplinario de trabajo en inteligencia artificial, puntualmente en el diagnóstico mamario. Este programa de inteligencia artificial, que se llama Piagiva, forma parte del desarrollo del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano, como parte de la planificación estratégica que tiene el Hospital Italiano en cuanto a innovación. El Hospital Italiano es pionero en historia electrónica en los pacientes desde hace muchísimos años y en estos últimos 4 años hemos participado. Me ha tocado liderar el grupo de diagnóstico mamario. Y cuando uno se pregunta por qué dentro de lo que es inteligencia artificial aplicado a las imágenes, comenzamos a trabajar con las imágenes mamarias. Porque afecta a una problemática. Siempre que vamos a trabajar en inteligencia artificial, primero debemos pensar cuál es la problemática que queremos abordar. Puntualmente, el cáncer de mama es una patología que afecta a mujeres y hombres, principalmente a las mujeres, con una alta incidencia y es la segunda causa de muerte entre las mujeres. Un cáncer que diagnosticado oportunamente es un cáncer curable. Por lo tanto, todos los esfuerzos que pongamos para el diagnóstico oportuno del cáncer de mama no son suficientes.
Desde este grupo multidisciplinario que se conformó entre el Servicio de Diagnóstico por Imágenes y el Departamento de Informática en Salud, se decidió trabajar sobre la implementación de un algoritmo con Deep Learning para poder estudiar la densidad mamaria, que es un factor de riesgo independiente para desarrollar cáncer de mama. Y de esta manera tener una herramienta en la práctica clínica que ayude a nosotros, a los imagenólogos mamarios, a poder clasificar con seguridad y no solamente en la forma subjetiva con la que la veníamos realizando esa evaluación de la densidad mamaria. Pasamos por toda la rigurosidad académica, científica, pusimos a hacer la validación interna, externa, culminamos con publicaciones en revistas indexadas. Y no solo eso, sino que pudimos implementarlo en el Hospital Italiano en la práctica diaria. Y este sistema se formó con más de 10.000 mamografías que forman parte de esta base de datos. Hoy se está utilizando en la práctica diaria y ayuda a los médicos en el momento de la toma de decisiones y es una herramienta fundamental para todos aquellos médicos que se inician en el diagnóstico mamario, tener una segunda opinión. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, no viene a reemplazar a nadie, sino que viene a sumarse a nuestra forma de trabajo. Esto es lo que estoy realizando en el Hospital Italiano. Dentro de este programa de Piagiva hay otros trabajos dentro de diagnóstico por imágenes, como el desarrollo de una red neuronal para la lectura de las radiografías de tórax, que se llama TIRET. Este sistema ha ayudado tantísimo en la pandemia que nos toca vivir con el diagnóstico de COVID. Pero bueno, esto es lo que yo trabajo dentro del Hospital Italiano junto con un grupo multidisciplinario. Y por otro lado, trabajo en una startup de la cual soy cofundadora, que es Aira Medical. Es una startup en donde tenemos análisis predictivo de riesgo para complicaciones. El primer algoritmo que desarrollamos con Machine Learning para el diagnóstico de posibles complicaciones quirúrgicas en cirugía plástica. También basado en datos clínicos que nos han aportado las propias pacientes propias de Argentina. Estos datos pudieron alimentar el algoritmo que pasó por las distintas fases y también culminó con una publicación indexada en el paper, en el journal, podemos decir, más importante de la especialidad, que es el PRS Open, en donde se publica el primer algoritmo mundial clasificador de riesgo de complicaciones en cirugía plástica y que fue desarrollado íntegramente en Argentina por el doctor William Bucret, que es el fundador de Aira Medical. Este clasificador que en tiempo real una paciente utilizando su celular puede aportar los datos e inmediatamente en tiempo real al médico le llega si esta paciente tiene un bajo, un mediado, moderado o alto riesgo a tener una complicación. Tener en cuenta que las complicaciones quirúrgicas no son bajas, son altas, y en Estados Unidos, por ejemplo, en el primer mundo, el error médico, las complicaciones son la segunda causa de muerte. Una cosa a tener muy en cuenta al momento de uno planificar una cirugía y brindarle seguridad a un paciente. Este sistema de clasificador obviamente permite al médico cirujano planificar adecuadamente la cirugía, educar a las pacientes. Esta herramienta las empodera porque le da información educativa de cuáles pueden llegar a ser sus factores de riesgo para tomar acciones y modificarlos, por ejemplo, descender el peso, hacer acciones para modificar su calidad de vida, para poder en algún momento ser candidata a una cirugía si su riesgo es moderado o es un riesgo alto. No solamente va a tener un impacto en la calidad de vida de ese paciente, sino también en los costos para el sistema de salud, porque en el sistema de salud un paciente que se complica significa un alto costo. Esto es un algoritmo que ya está disponible y se utiliza. Nosotros el año pasado hemos realizado un webinar de capacitación médica, el primer webinar de inteligencia artificial en cirugía plástica que ha realizado en Argentina, donde participaron múltiples expertos del área y de cirugía plástica. Y contamos la experiencia de las usuarias y no solamente es importante desarrollar algoritmos, sino tener en cuenta el usuario, en este caso las pacientes, qué opinaban al momento de si prestaban sus datos y si quieren que la inteligencia artificial participe en la evaluación de su riesgo.
El 99% de las pacientes estaban de acuerdo en que se utilice la inteligencia artificial al momento de evaluar el riesgo de una complicación quirúrgica. Y cuando le hicimos esta misma pregunta, pero invertida a los médicos, es decir, usted doctor, si tuviera la chance, la oportunidad de utilizar inteligencia artificial en la práctica diaria, ¿utilizaría? Siempre pensando este miedo si la inteligencia artificial no nos va a reemplazar en nuestra fuente de trabajo. El 78% de los médicos que participaron en esta webinar dijeron que si contarían con esta herramienta de inteligencia artificial que ha logrado una precisión de un 97.3%, las pacientes, estos médicos la utilizarían en la práctica diaria. Otro algoritmo que creo que es muy prometedor para lo que es salud pública y que está todavía en fase piloto en la provincia de Tucumán es un algoritmo predictor de riesgo para la mortalidad materna. La mortalidad materna es una problemática mundial. Dentro de los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud es para el 2030 lograr que solamente 70 mujeres mueran por complicaciones durante el embarazo o parto cada 100.000 nacidos vivos. Actualmente las cifras mundiales son de 216 mujeres cada 100.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna es un indicador de cualquier sistema sanitario, de cómo está funcionando y también un marcador del sistema económico de un país. Por lo cual abordar la prevención de una complicación materna debería ser prioridad y agenda de los gobiernos. Este predictor permite a la mujer en tiempo real completar por medio de un smartphone una serie de preguntas que le llega al médico en tiempo real y permite conocer cuál es el riesgo de esta paciente para tener una complicación, bajo, moderado o alto, y también cuenta con un sistema de geolocalización para que esta paciente sepa dónde puede acceder a un centro sanitario más cercano de acuerdo al grado de complejidad. Creo que la inteligencia artificial llegó en la medicina y es una herramienta que debemos utilizarla en forma equitativa, justa y criteriosa para que responda y salvaguardemos todos los valores humanos para lo cual la inteligencia artificial fue creada. Muchas gracias, Hugo. Bueno, mirá lo que te tocó. Pablo, seguís vos en el orden. Pablo Minkiewicz es Chief Data and Analytics Officer de Naranja X o Naranx, Argentina. Con formación en la Universidad de Buenos Aires, Pablo fue director general de Ciencias de la Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gerente de Data Governance en Telecom Argentina y Chief Data Officer en Arcos Dorados, licenciataria de McDonald's Argentina. ¿Te atreves? Metele. Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero, gracias por la invitación, gracias a las personas que estuvieron organizando este espacio. Compito, además de con una exposición buenísima de Karina, compito con el olor a la comida que seguramente todos deben estar sintiendo y es un horario complicado, ¿no? Así que vamos a ponerle mucha onda para ir contándole lo que hacemos. Obviamente, después de un tema que por ahí nos atraviesa a todos, que tiene que ver con las cuestiones de salud, como contaba Karina, lo que le puedo contar yo desde Naranja X parece un poco más trivial. Pero la realidad es que día a día lo que nosotros buscamos desde la empresa y en relación con la inteligencia artificial es la inclusión financiera de la población, de las personas que necesitan tener algún tipo de inclusión y la educación financiera también. Y aprovechar obviamente toda la potencia que tiene la inteligencia artificial para poder hacerlo. Mientras estoy hablando veo muchas personas conocidas, profesores míos de la universidad, con lo cual voy a intentar ser muy criterioso y cuidadoso con lo que digo. Igual ya aprobé. Perfecto. En el proceso de inclusión financiera, muchos de ustedes pueden haber pasado por este proceso. Lo que utilizamos desde las empresas financieras, de los bancos o las fintech, lo que utilizamos es la información crediticia, que es información en muchos casos pública.
Esa información pública, a diferencia de la información que podemos captar con otras metodologías, la tienen a disposición todos los bancos, todas las financieras, con lo cual no existe un aporte diferencial en ese tipo de información. O sea, lo puede consultar cualquier banco, nosotros o cualquier competencia y accede al mismo resultado. Lo que tiene que ver con los procesos de inteligencia artificial y para qué lo utilizamos, empezamos a capturar ciertas características, ciertos patrones de nuestros clientes que nos permiten entender mejor y obviamente nos permiten generar cierto perfil que crediticiamente no existe porque son en algunos casos algunos clientes que no tuvieron inclusión financiera. Entonces de esa manera aprovechamos la información que puede surgir desde el uso, obviamente con el consentimiento de los clientes. Tengo acá a la gente de Data Compliance mirándome y no me permitirían decir lo contrario. Con el consentimiento de los clientes accedemos y obtenemos información que nos permiten conocerlos mejor, describir ciertos patrones que nos surgen de los datos crediticios de los clientes. Pero entrando un poco más atrás en lo que, por ahí en algunas clases yo hablo sobre inteligencia artificial, en verdad este tema viene de hace muchos años, no es un tema que haya nacido ahora. Los algoritmos que utilizamos ahora en inteligencia artificial no son muy distintos a los que se hicieron hace 40, 50 años. La gran diferencia que tenemos ahora es la capacidad que tenemos a nivel informático para poder procesar mucha información con estos algoritmos complejos. Con lo cual, esto es algo que viene hace muchos años. Hace más de 30 años que se hacen modelos de score bancarios. Algunos son muy famosos, muy conocidos. Hay bancos específicos en el país que los vienen utilizando. Pero a medida que vamos incorporando nuevas metodologías, nuevas tecnologías, podemos acercarnos mejor a describir comportamientos y patrones para predecir circunstancias que puedan estar pasando en el futuro con nuestros clientes. Si lo queremos ver en relación a lo que contaba Karina, o a lo que contaba Seba, o a lo que contaba Néstor, son utilizar esos algoritmos seguramente en base a una problemática en particular, que es la que describe el objetivo por el cual utilizamos la inteligencia artificial, en este caso para poder describir mejor al cliente y poder acercarle, en el caso nuestro, un límite en una tarjeta o en un valor en un préstamo que sea acorde a sus posibilidades. Cuando un cliente que no está dentro del sistema bancario o dentro del sistema financiero, en lo que nosotros llamamos estas bases de datos que describen el comportamiento crediticio, esas personas se acercan a un banco grande o a alguna financiera grande y seguramente son rechazados porque no tienen historia crediticia. Nosotros lo que hacemos es justamente darles y acercarles, darles la posibilidad de ser incluidos en el sistema financiero conociendo cierta información que no surge del sistema bancario. Desde Naranja venimos impulsando la temática de datos y analytics hace por lo menos 3 años. Tenemos una academia también, un poco como contaba Néstor, una academia en este caso interna, donde nivelamos y vamos buscando que las distintas áreas del negocio puedan tener los mismos conocimientos, no en la profundidad de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, sino en lo que tiene que ver con la analítica y la analítica avanzada. Y algo que me parece muy destacable, y para cerrar así no compito con la comida, tiene que ver con los perfiles que ingresan a inteligencia artificial. Si ustedes buscan, yo soy licenciado en estadística de profesión, si ustedes buscan carreras clásicas como la mía o como la de alguna de las personas que están en el panel, seguramente las van a encontrar en cualquiera de las universidades grandes, chicas, privadas, no privadas, pero inteligencia artificial como una carrera de grado no existe todavía, no hay mucho. Bueno, está la de la UBA, pero ¿cuánto tiene? ¿1 año? ¿2? ¿3 años? Ah, bueno, no la conozco, disculpa. Pero no hay muchas, no hay tantas, ¿no? Y entonces lo que sí es interesante es que los perfiles de las personas que hoy trabajan en inteligencia artificial no son perfiles que sean homogéneos, sino que como acá en el mismo panel tenemos personas de estadística, de física, de la medicina, hay de todos los perfiles, hay abogados trabajando en la inteligencia artificial. Y lo otro también bien interesante es que como la inteligencia artificial es muy nueva, la temática, ya no es necesario perfiles que tengan 40, 50 años en la profesión para meterse en el tema, sino que es un tema que le da la posibilidad a personas que están recién ingresando en el sistema académico o están ingresando en los cursos que hay dando vuelta para empezar a meterse. Con lo cual, también invito, no sé si a todas las personas que están en este espacio, pero si no a las personas que nos pueden estar escuchando, que se metan en el tema, porque es independiente de si sos matemático, físico o estadístico. Es un tema que tiene mucho impulso, mucha demanda, y creo que tiene un alcance muy interesante en el país.
Así que les agradezco el espacio y le cedo la palabra a Hugo. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Y sin preámbulos, vamos a escuchar a Alejandro Lastra. Alejandro es director de Regulación y Asuntos Públicos en Telefónica Argentina. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente cursó una maestría en Derecho Internacional y Comparado en Southern Methodist University de Dallas, Texas. Alejandro tiene una amplia experiencia en el ámbito del derecho empresario. Ejerció la profesión en diversas empresas y estudios jurídicos de primera línea, y entre ellas se encuentran la Gerencia de Legales de IBM Argentina y la Dirección de Legales de Telefónica de Argentina. Desde el año 2021, Alejandro suma a sus responsabilidades el área de regulación de Telefónica Movistar. Alejandro. Bueno, gracias Hugo. Buenas tardes. Finalmente el que competía con el almuerzo soy yo, así que tengo el desafío de hacerlo rápido. Fue muy interesante ver cómo los puntos relacionados ordenando, perdón, estoy agarrando mal el micrófono. Y yo me quiero concentrar en lo que para nosotros en Telefónica Movistar es un credo. Y voy a aprovechar que se habló de arquitectos y albañiles, por ahí para ir un poco hacia los cimientos de lo que finalmente es la inteligencia artificial. Pero déjenme primero aproximarme a la respuesta de cómo hacemos una inteligencia artificial sostenible e inclusiva. Y yo ahí diría, y la tomo a Karina como ejemplo, tenemos que poner a las personas en el centro. Si las personas no están en el centro, lo que vamos a construir no va a ser ni sostenible ni inclusivo. Y las personas tienen dos dimensiones, una desde cómo construyo lo que construyo y otra dimensión que es que nadie quede afuera de los beneficios que puede traer el mundo digital y por supuesto los beneficios de la inteligencia artificial. Entonces acá es donde entro un poco en la arquitectura y arranco del techo hacia los cimientos. Lo primero, y ya se habló mucho de esto, y creo que solo para mencionarlo es la inteligencia artificial, tenemos que evitar que tenga sesgos, que los datos que usa estén adecuadamente utilizados y que las personas que trabajan sean multidisciplinarias. Y en esto celebro que el centro sea multidisciplinario, porque tienen que estar las ciencias sociales también involucradas en la construcción de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tenemos que construirlas mirando a las personas y de alguna manera teniéndolas en cuenta y evitando que haya discriminaciones o exclusiones en esa construcción. El segundo aspecto tiene que ver con los datos. No hay inteligencia artificial sin datos, y los datos, tenemos que asegurarnos que las personas, que los ciudadanos, tenemos confianza digital. Tenemos confianza en que la forma en que se están usando nuestros datos son los adecuados. Bueno, espero usar mejor este micrófono. El tema que decía es, con los datos, lo que tenemos que asegurarnos es que las personas, para que se beneficien de el mundo digital y por supuesto de la inteligencia artificial, tienen que tener confianza digital. Y la confianza digital se basa en dos pilares fundamentales. El primero, la privacidad. Saber que están tratando mis datos adecuadamente y que mi privacidad no va a estar vulnerada. Y la segunda tiene que ver con la seguridad, la no vulnerabilidad de la utilización de mis datos en las redes o en los sistemas o en los procesamientos. Y finalmente, cuando digo voy hacia los cimientos, de lo que estoy hablando es de infraestructura digital. No hay posibilidad de desarrollo de inteligencia artificial, no hay posibilidad de llegar a todas las personas si no tenemos una conectividad, si no tenemos las redes de infraestructura que lleguen a todo el mundo y tengan la capacidad para poder dar cuenta de la necesidad de servir a la sociedad. Y en esto creo que hay
una profunda discusión que tenemos que dar. Tenemos que cambiar la conversación en cómo hacemos y construimos las redes en la Argentina. Tenemos un país que tiene una geografía muy amplia, con poca población en algunos lugares y tiene una concentración de población en otros lugares, con lo cual tenemos un desafío muy grande de llevar conectividad a todos los argentinos. Pero sin esa infraestructura digital no es posible el desarrollo de la inteligencia artificial. Por supuesto, en Telefónica Movistar usamos inteligencia artificial para nuestras redes, especialmente para todo lo que tiene que ver con el desempeño de la red, para poder construir una red y ver dónde tenemos que construir y hacer más eficientes nuestras inversiones. Y finalmente también lo usamos para que nuestros clientes tengan un mejor servicio. Usamos la voz de nuestros clientes para la construcción de nuestras redes. Y nosotros construimos en el mundo físico para habilitar el mundo digital. Y esta es una invitación que yo le hago al centro multidisciplinario, que no solo vea el ecosistema desde el punto de vista de los algoritmos y de las personas o de cómo se desarrolla, sino también de todo lo que tiene que ir desarrollando armónicamente el país para que la inteligencia artificial llegue a todas las personas. Muchísimas gracias. Bueno, rapidísimo, todos fueron muy puntuales, todo bárbaro. Al público presente y virtual, escuchamos versiones de inteligencia artificial aplicada en casos de éxito en el país, para la gente del país. Para que la gente del país aprenda a que tiene derecho a la ciencia, porque la ciencia es de la gente, no es de las instituciones. Y los naturales destinatarios de la ciencia tienen que tener la convicción de que la ciencia los puede ayudar a mejorar su calidad de vida, como se demostró desde la medicina, desde las TIC, desde la empresa, desde los emprendedores locados, como Sebastián, yo no puedo hablar de eso, desde la posición del derecho que abordó Alejandro y tocó y no se quedó en el plan regulador, en la regulación de todo esto que es la inteligencia artificial, que es un punto delicadísimo, que se mencionó en los paneles anteriores cuando se hablaba de los sesgos, y eso solamente lo podemos llegar a encauzar desde regulaciones adecuadas, dinámicas, flexibles. Palabras que recojo de ideas de cada una de las exposiciones, las puedo resumir en compromiso y en política de Estado. Podemos crecer muchísimo en cada una de nuestras instituciones, en cada una de nuestras cátedras, en cada una de las posiciones que ocupamos en la academia. Podemos crecer al máximo. Si no tenemos una política de Estado que nos acompañe y que permita difundir, alfabetizar, que estos conocimientos lleguen a la gente, que la gente sepa lo que está ocurriendo, que esto no es algo accidental, que esto es algo tremendamente importante. Es la cuarta revolución industrial, es en la sociedad del conocimiento. La gente tiene que tener conocimiento de lo que está ocurriendo y, como dijimos al principio, de los claros y oscuros que esto implica. Esos son los objetivos que creo que podemos llegar a remarcar. Cada uno expresó sus visiones para construir políticas de Estado dinámicas que acompañen y guíen a esta sociedad. Demostraron tener capacidades para resolver problemas que quizás todavía no entendemos, pero que están presentes, están latentes. Estábamos en la etapa de las preguntas. No vamos a salir de la etapa de las preguntas, no tenemos respuestas. Estamos en la etapa de refinar las preguntas. Creo que con la modestia que corresponde al área académica, ser modestos en considerar que todavía no tenemos respuestas, pero tenemos, por supuesto, como la ciencia siempre busca, saber qué está detrás de la pregunta.
Entonces, refinemos las preguntas, que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible, que se potencie la economía del conocimiento bueno, yo no puedo ya competir con la comida. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de los representantes. Gracias.